1000 condominios, ¿ya? Básicamente un cuarto de la población de Chile vive en un condominio, estamos hablando de casi 4,5 millones de personas. O sea, el número de esto es brutal, es demasiado grande. Prácticamente todos estamos relacionados con condominios, ya sea porque o vivimos en él o vamos a él, ¿cierto? Y las administraciones son aquellas empresas que hacen que estos condominios funcionen de manera correcta, ¿no es cierto? Que nos prestan el servicio a los propietarios, en un comienzo a la inmobiliaria, y por supuesto mantienen el valor de los edificios y condominios, ¿cierto? De casa, lo que sea, durante el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que las inmobiliarias queremos nosotros? Que les entregamos los edificios a las personas, ¿no es cierto? Y a los administradores para que trabajen en ellos durante el tiempo. Aquí, permiso, voy a hacer. Lo primero es saber dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados al día de hoy? Bueno, en la profesionalización de la industria. Cualquier persona que lleve en esta industria bastante tiempo sabrá que hace 10, 15 años los administradores funcionaban con Excel, ¿cierto? Que muchas veces quien administraba no era un administrador, era alguien del condominio. Hasta el día de hoy uno podría ver algo de eso, ¿no es cierto? Y también que se han incorporado tecnologías, no solamente tecnologías como la que puede implementar Castor, sino que además tecnologías en los edificios, desde, qué sé yo, puertas automáticas, las cámaras, un montón de tecnologías e instalaciones que antiguamente no existían y que sí, de vuelta las tiene que administrar alguien, ¿ya? Como les digo, los últimos 10, 15 años, la revolución que ha sufrido todo el tema de las administraciones es increíble, es realmente grande, ¿ya? Y por otro lado, ¿qué pasa con los clientes? ¿Cuál es la percepción que tienen? Ustedes, para que se hagan una idea, las inmobiliarias contratan una administración y que después la toman los propietarios, ¿cierto? De alguna manera nosotros les pasamos la posta, como se dice. Bueno, nosotros venimos midiendo, y no solo nosotros, varias inmobiliarias más, vienen midiendo la percepción del cliente, ¿cierto? De las administraciones que nosotros les dejamos, ¿ya? Y les voy a dar un dato. La percepción del cliente mide una satisfacción, vamos a llamarla desde, en un 40% de aprobación. Bueno, les cuento que cuando nosotros medimos y la competencia mide a las administraciones, ¿no es cierto?, en general fluctúa entre un -10 y un -20 la satisfacción del cliente. Esas son las administraciones que nosotros dejamos. Entonces, nos lleva a preguntarnos por qué. Y esto deriva en una segunda patita, ¿cierto?, que es básicamente que sacan a la administración. El 50% de los edificios que las inmobiliarias deja, en las que deja una administración, esa administración antes del año está fuera, ¿ya? Y ahí entramos en otra lógica, ¿cierto?, que es básicamente que las comunidades tienen una alta rotación durante los 5 primeros años de administradores, ¿ya? Son datos que hay que saberlo para cualquiera que algún día se cambie un edificio. Es importante tener en claro esto. Más o menos va a depender del segmento. 35% de los propietarios que se cambian a un edificio nuevo nunca han vivido en comunidad. Por lo tanto, no tienen cómo saber cómo se vive ahí, ¿ya? Y después, producto de todo lo anterior, lo que empieza a ocurrir, puesto que todavía, ¿no es cierto?, las inmobiliarias y los administradores estamos trabajando juntos dentro del edificio, es que los administradores empiezan a separarse. Ya no nos quieren tanto. Nos querían obviamente cuando los llamamos a administrar el edificio, pero dada la cantidad de contingencias que tienen, nos empiezan a separar y empiezan a marcar una diferencia de que ellos son independientes, de que no los relacionen con la inmobiliaria, de que ellos, entre comillas, no tienen nada que ver con nosotros. Y que es natural, ellos de alguna manera se deben a sus clientes y la inmobiliaria es simplemente uno más de sus clientes, ¿ya? Ahora, ¿qué nos ofrece el mercado de administraciones a nosotros como inmobiliaria? Es una buena pregunta, ¿cierto? Nosotros recibimos muchos currículum, muchas presentaciones, muchas reuniones de administraciones presentando, ¿no es cierto?, cuáles son sus servicios. Los servicios, le diría que están más bien estandarizados, cualquiera que trabaje en este tema lo sabrá. Tenemos por una parte todo lo que tiene que ver con la transparencia de gastos y contabilidad, ¿ya? Básicamente que es las cuentas en orden y que cualquier persona del condominio pueda acceder a estas cuentas, ¿ya? También tenemos
el conocimiento de la ley de copropiedad y el reglamento de copropiedad. Ustedes sabrán que cada edificio tiene un reglamento propio, ¿cierto? Bueno, pero ese reglamento se ampara en la ley 21.442, que es como la nueva, que es la ley de copropiedad, y esa ley es la que rige todo el marco mediante el cual se relaciona el edificio y el administrador es el llamado a hacerlo cumplir, ¿ya? Después tenemos también el manejo de recursos humanos. Sabrán que hay conserjes, ¿cierto? Y ese es un gran temor, que tengan los contratos al día, que tengan los reglamentos de higiene, incluso el plan de seguridad también. Todo esto el administrador, ¿cierto?, se hace cargo y de alguna forma lo que nos venden a nosotros y a ustedes también, los que vienen en edificio, es que ellos esto lo hacen de forma óptima. También está la atención del cliente. La atención del cliente todos sabemos en el edificio, y aquí, pobres administradores, ¿no es cierto? Si el edificio tiene 100 departamentos, son 100 jefes. Y 100 jefes no es fácil lidiar con 100 jefes para nada, ¿cierto? Entonces, la atención del cliente para ellos es clave. Tienen que dar respuestas rápidas, solucionar problemas muy rápido. En el fondo es una eterna contingencia para ellos, especialmente le diría los 2 primeros años de un edificio que está un poco más en marcha blanca. Por lo tanto, tienen que ser extremadamente rápidos en eso, ¿ya? Y por último, también tenemos, ¿no es cierto?, a Castor, que está acá, que son estas plataformas que nos facilitan el acceso a la información, el acceso a los gastos, ¿cierto? El acceso de alguna manera a toda la información del condominio y las herramientas que tienen. Ustedes podrían proyectar los gastos comunes si quieren también en él. Hay un montón de herramientas que ayudan a que la comunidad, y me refiero a la comunidad, los vamos a llamar propietarios de esto, puedan saber todo del condominio si es que ellos lo quieren a un par de clics, sin necesidad de tener que llamar a nadie, sin necesidad en definitiva de andar preguntando al conserje abajo. Y de repente, sobre esto, de vez en cuando nos llega alguna administración que nos jura de guata que va a bajar los gastos comunes. Yo les voy a preguntar a los que vienen en edificios cuánto han bajado los gastos comunes en los últimos 10 años. Nada, ¿no es cierto? Eso es imposible. De ahí que yo siempre le pido a los administradores que proyecten los gastos en UF, simplemente porque si no, no tienen ninguna posibilidad de entender cuánto más están gastando, ¿ya? Y esto es bien importante, porque el gasto común no va a bajar hoy, no va a bajar mañana, y de aquí a 10 años solo va a ser más caro, a menos que hagamos cambios significativos, innovadores en la industria. Y eso ténganlo claro, por favor, todos aquellos que vienen en edificio, ¿ya? Bueno, ¿qué esperamos la inmobiliaria? La patita de la administración son 2. Uno es lo que nos acaban de ofrecer, ¿cierto? Que es todo lo técnico, todo el ámbito técnico que pueda tener un edificio. Nos falta la parte emocional. Lidian con personas todos los días, de distinto tipo. Desde la señora que quiere que le bajen las bolsas del auto y se la lleven al departamento como si fuera un hotel, ¿cierto? Hasta otras personas que son absolutamente indiferentes con lo que ocurra en el condominio. Da lo mismo lo que ocurra, da lo mismo que haya un ascensor parado, da lo mismo que la piscina no funcione. Para ellos eso es irrelevante. Ellos simplemente van, duermen, hacen su mundo en su departamento y en las mañanas salen a trabajar. Por lo tanto, toda la parte emocional de esto, le diría que es más del 50% del trabajo que hacen los administradores. Y en ese sentido, algo que la inmobiliaria echamos de menos es la resolución de conflictos. Son muchas personas, muchas visiones, muchos encuentros. Y esa resolución de conflictos es algo que uno echaría de menos cuando a uno le llega una presentación, cuando habla con ellos. Los administradores siempre están resolviendo conflictos. Lo que a la inmobiliaria les gustaría saber es, cuéntame, ¿cómo te preparaste tú para resolver conflictos? ¿Tienen un abogado, no es cierto? Porque, ojo, los abogados nosotros se los recomendamos a varios administradores, solucionan bastantes temas. Y algunas veces, y no solo a raíz de los conflictos, sino que de repente puede ser, le insisto y repito, el ejemplo del ascensor parado, tenemos crisis. Una crisis puede ser, por ejemplo, un corte de luz y tener un electrodependiente dentro del edificio. Esas cosas ocurren muchísimo más de lo que ustedes creen. Bueno, ¿cuál es el manejo de crisis? ¿Cuáles son los protocolos de manejo de crisis que tienen las administraciones? Ya son cosas que la inmobiliaria echamos un poquito de menos en el día a día cuando nos llegan estas presentaciones, cuando conversamos con los administradores. ¿Cómo manejamos las crisis? La crisis tiene que solucionarse inmediatamente. No es solo atención al cliente, no es solo decirles, mire, ¿sabe qué? Sé que el ascensor está parado y estamos hablando con los técnicos. Es darle contención a los propietarios del condominio, ¿ya?
Salir de las crisis es la clave para que un administrador pueda perdurar en el tiempo en un edificio. Resolver conflictos es una clave para que ellos puedan estar más tiempo, ¿no es cierto?, de este primer año que les comenté en un principio, ¿ah?, y se puedan sostener en la comunidad y que confíen en él también, que es otro, evidentemente algo muy clave. Y después la proyección y estabilización de gastos comunes. Algo que uno echa de menos y que la nueva ley lo está exigiendo, ¿cierto?, es la proyección de gastos comunes, que debiese estar listo por ley ahora en noviembre. O sea, todos los administradores y todos aquellos de ustedes que vienen en edificios, a ustedes les debiese llegar de aquí a no sé cuántos días quedan para noviembre, la proyección de los gastos comunes del próximo año. Que ganas de juntarnos en 2 semanas más y preguntarle a cuánto le llegó, ¿ya? Son cosas que simplemente no ocurren. ¿Por qué? Porque viven en una eterna contingencia. O sea, les insisto, esto es casi como ser un bombero, ¿no es cierto?, y con un eterno incendio. Entonces, la proyección de los gastos comunes nos permite saber también cómo hacer para que el gasto común sea plano, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? El gasto común siempre tiene pics y tiene también momentos bajos. Cuando el gasto común baja, nadie dice nada, por supuesto, pero cuando sube, el administrador se llena de reclamos. O sea, eso es así funciona, simplemente. Bueno, ¿cómo hacemos para previsionar gastos que sabemos que vamos a tener? Si yo proyecto los gastos comunes, yo podría definir que, qué sé yo, que mi gasto común promedio, por decir cualquier cosa, va a estar en 6 UF y van a ser 6 UF planos. A las personas les mueve más la variación del gasto común que el valor del gasto común. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me cobran 100.000 pesos siempre, puedo encontrar que es caro, pero sé que van a ser 100.000 pesos. Y eso me da cierta certeza, eso me permite programar mis gastos. Cuando el gasto común fluctúa entre 50 y 150, tengo un problema como propietario. Echo de menos nosotros, la inmobiliaria, que nos puedan proyectar este tipo de información, no solo a nosotros, sino que a nuestros clientes. A todos nos gusta organizarnos con nuestros gastos, ¿ya? Y después la utilización de la póliza. Y aquí voy a meterme un poquito en otro tema. La vida útil de las instalaciones de los edificios, ustedes, para que se hagan una idea, son 10-15 años. O sea, ustedes tienen que saber que un edificio a los 10-15 años va a tener que hacer inversiones grandes en ascensores, en calderas, y esas son las inversiones realmente duras que tiene un edificio, ¿ya? Es ahí donde el fondo de reserva desaparece, es ahí donde la gente, además de que desaparecer el fondo de reserva, va a tener que sacar plata del bolsillo, van a tener que endeudarse, la comunidad se endeuda muy normalmente, o más bien paga a plazo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la utilización de la póliza, que es algo que no se usa, ya la póliza de seguro es algo que muy pocos administradores utilizan y lo utilizan solo en grandes eventos, como quien dice, ¿ah? Es algo que uno echa de menos. Siempre está el comité que les va a decir, oye, no, pero es que mira, ¿sabéis que si yo uso la póliza me van a subir la prima? Mira, yo les voy a contar que si el edificio al lado se quema, la prima les va a subir muchísimo más que si ustedes cambian una puerta. Así funciona, así funcionan los seguros. Si tengo accidentes, siniestros, como se diría en el ámbito de los seguros, si tengo siniestro alrededor de mi edificio, mi póliza va a subir, a pesar de que yo no me haya gastado un solo peso y yo no haya cobrado nada, ¿ya? Por lo tanto, hago ese llamado, es decir, oigan, háganse cargo de la póliza. Las inmobiliarias trabajamos mucho la póliza. Y trabajamos mucho la póliza porque sabemos en qué nos gastamos la plata en los edificios. Sabemos cuánto nos costaron los ascensores, sabemos cuánto nos costaron las calderas, cuánto nos costó el hormigón, y así suma y sigue. Por lo tanto, la póliza se estructura con esos montos. Se estructura para, en definitiva, poder cubrir de manera correcta, en caso de un siniestro, el total del edificio, ¿ya? Entonces, el llamado nuevamente, por favor, utilicen la póliza. Y por último, para que se hagan una idea, simplemente, esto es para que lo aterricemos, si ustedes cambian una puerta en un edificio que les podría costar, qué sé yo, 20 UF, las pólizas son de 100.000 UF. O sea, el valor del monto, la incidencia que va a tener en el valor de la prima futura es ridícula o cero, es igual a cero, ¿ya? Aparte que se licitan las pólizas, pero además, esto es como que ustedes me digan que en el auto no quiero cambiar la plumilla porque es muy caro en definitiva, ¿no es cierto? ¿Me puede subir el seguro el próximo año? ¿Para qué? ¿Cuánto vale la plumilla dentro del valor del auto? Nada, ¿ya? Y de ahí quería también aprovechar de comentarles cuál es el futuro de las administraciones, para dónde va la cosa, qué es lo que nosotros como inmobiliaria estamos percibiendo
para dónde va en un mundo que ha cambiado, tenemos un cliente tremendamente empoderado, ¿cierto? Ya es otro perfil de público el que llega, que es mucho más digital, lo tenemos que mezclar también con la señora que es bastante mayor, pero todos poco a poco, ¿cierto?, han ido cambiando. Sabemos que tenemos estas conserjerías remotas, que es un tremendo tema, tenemos también las cámaras, que al día de hoy muchos propietarios pueden ver las cámaras del edificio desde su celular y se usa. También pueden abrir las puertas desde su celular. A ustedes les pueden tocar el timbre abajo en conserjería y ustedes verlo desde su oficina en el celular, ¿ya? Por lo tanto, todo el espectro de las administraciones ha cambiado mucho. ¿Y qué es lo que uno cree como inmobiliaria que el futuro está llamado a ser? Es en el sello. ¿Cuál es la diferencia entre una administración y otra? ¿Cierto? ¿Qué es lo que una administración la hace distinta de todo el resto? ¿Cuál es su sello? Van a tener un personal que va a tener algún tipo de capacitación especial, van a tener una persona que se hace cargo de todas las mantenciones básicas en las cuales no es necesario realmente llamar a un proveedor, como puede ser ajustar una puerta o qué sé yo. ¿Ah? ¿Cuál es el sello? Sabe que nosotros nos vamos a especializar en los llamados de emergencia, qué sé yo, los ejemplos son infinitos, pero sin sello, para las inmobiliarias es simplemente un tema de confianza la contratación de administraciones, ¿cierto? A diferencia de lo que uno podría pensar en otros mercados que están mucho más definidos, acá al día de hoy nos ofrecen prácticamente los mismos servicios y es un tema de confianza y de buenas relaciones. El futuro va a cambiar y esto va a cambiar porque nosotros somos simplemente uno de los clientes que los administradores tienen. El principal activo que tienen las administraciones no son las inmobiliarias, son los residentes de los edificios. Nosotros los podremos recomendar, incluso contratar para el próximo edificio, pero tienen 200 personas más metidas en el edificio, que cada uno tiene una red de contacto y si el administrador es de su confianza, consideran que hace un trabajo bueno, los van a recomendar. Los administradores, en definitiva, se mueven mucho más a través de recomendaciones de residentes que de inmobiliarias. Y además, sabiendo cómo está el mercado hoy día de inmobiliaria, es poco los edificios que van a poder recibir, versus lo que podrían haber sido hace 7 años o algo por el estilo. Entonces, se tienen que concentrar de vuelta en dar un sello, pero además en que su principal activo está en los residentes. Y las inmobiliarias, dado que nos toca convivir mucho más que antes con las administraciones, somos un cliente más. Tienen que entenderlo así y tienen también que exigirle a la inmobiliaria. Tienen que saber decirle a la inmobiliaria, oiga, ¿sabe qué? Desde el día 1, si yo me voy a hacer cargo de su edificio, quiero un presupuesto, necesito un presupuesto de emergencia, necesito algo que me ayude a mí a solucionar un problema un sábado en la noche cuando usted tiene toda la oficina cerrada. Pues si no, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Y ese tipo de acciones, esa exigencia es clave. O sea, al día de hoy ya no se sustenta que los administradores simplemente estén agradecidos por recibir un edificio de una inmobiliaria. Eso ya se acabó. El mundo cambió. Tienen que saber exigir. Y por lo mismo tienen que saber traspasar su sello personal de administración y dónde están sus virtudes, ¿cierto?, a las inmobiliarias. Además, otro tema, y que ya lo hemos comentado varias veces, es el tema de los gastos comunes, ¿cierto?, que es un tremendo dolor de cabeza. No se van a sustentar más los edificios en términos de gastos comunes. Los gastos comunes van a seguir al alza, y se los digo que tranquilamente van a seguir al alza dura los próximos 2 años. O sea, tenemos un montón de leyes que se han incorporado en la construcción de edificios, tenemos también las leyes laborales, etcétera, que solo han encarecido, además, la mantención de estos edificios. Por otra parte, tenemos a los clientes, ¿cierto?, que son más tecnológicos y quieren estas instalaciones tecnológicas que alguien tiene que mantener, son más caras. Ustedes quieren contestar el timbre desde su teléfono, ok, alguien tiene que mantener eso, alguien tiene que instalarlo y alguien tiene que arreglarlo. Por lo tanto, los gastos comunes no se sustentan y no se van a sustentar como ustedes lo habían pensado y como lo conocemos, los últimos 10 años, por supuesto, de aquí al futuro. Los administradores están llamados a buscar ingresos a las comunidades. Si no son capaces de solucionar esto, en 10, 15 años vamos a tener edificios que no van a estar funcionando, que van a tener problemas, ¿ya? Oye, y las opciones para generar ingresos son infinitas. Tienen un tremendo activo. Todas las inmobiliarias dejan
insisto, para los que viven en edificios, estos tremendos salones comunes, con cocinas preciosas, ¿cierto? Tienen gimnasios que son increíbles, llenos de máquinas. ¿Y cuánto se usa? Oigan, yo les voy a contar algo, ¿eh? En la incidencia de compra, ¿ya? Todos los amenities de los edificios es alta. Piscina, salón común, gimnasio. Tremenda incidencia. O sea, son motivos de compra de parte de nuestros clientes. ¿Cuánto lo usan? No, nada. Simplemente nada, no se usan. Se usan para Navidad, se usan para los cumpleaños. Ese es el salón común que ahora viene con esta cocina incorporada. En el verano se usa la piscina, los que tienen niños. Los que no tienen niños la usarán 1 o 2 veces en el verano, ¿cierto? Y el gimnasio, sí, se usa 2 o 3 veces a la semana, los mismos 7 residentes. ¿Ya? Esa es la verdad de las cosas, si no se usa más. ¿Ya? Todo esto está medido, ¿eh? No, yo no estoy inventando nada acá por lo demás. Bueno, entonces, tienen un activo. Quizás hay que hacer clases de cocina, invitar a los propietarios, conseguirse un chef que haga clases de cocina en este tremendo salón. Oye, y si quizás con los propietarios que yo tengo no me alcanza, bueno, invito al edificio al lado y genero ingresos a la comunidad. Puedo tener un cargador de auto eléctrico en la puerta de mi edificio, en un estacionamiento de visita si me da a la calle. Puedo efectivamente, si tengo espacios comunes que me dan a la calle y cada vez si el mercado va para allá, o sea, cada vez son más los edificios que les gusta mostrar sus amenities, ¿cierto? Bueno, resulta que quizás el gimnasio lo abro para afuera y hago una alianza con alguna empresa que me ayude a traer clientes y yo cobro un arriendo por esto. Entonces, en definitiva, tenemos que tener claro que si ellos no se hacen cargo de los ingresos para las comunidades, para los edificios, los residentes van a estar pagando demasiado. Y no solo van a estar pagando harto, sino que no van a poder pagarlo. Van a tener un tremendo problema con eso. ¿Ya? Bueno, para ir cerrando un poco, quería decirle que el mensaje un poco que quiero dar es que trabajemos juntos, pero también hagamos esto que pasa hoy. Démonos un tiempo para dar un paso atrás y mirar en perspectiva cómo está la industria, cómo se mueve el mercado, ¿ya? Para dónde vamos y de dónde venimos, o sea, cómo vamos a obviar los grandes logros que han habido en la industria. ¿Cómo se hace en otros lados? ¿Ah? ¿Cómo lo hacen en España, por ejemplo? ¿Cómo lo hacen los alemanes? Los alemanes, ustedes saben que no tienen conserje, para empezar. ¿No es cierto? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué de eso podría funcionar acá? ¿Cómo podemos innovar? ¿Ya? Un poco ese es el mensaje que quería darle. Y no sé si alguien más también podría querer preguntar algo. Yo encantado de respondérselo. Llevo muchísimos años en esto, así que algo hemos aprendido. ¿Cómo es tu nombre? Cristian. Mira, nosotros estamos aportando... Perdón, ¿se puede acercar un poquito el micrófono? ¿Se escucha bien? Sí, ahí sí. Somos arquitectas y estamos trabajando dando asesoría en el tema de co-living. Co-living ¿Sí? housing. Sí. Ya tú lo entiendes. O sea, esto de vivir cerca, juntos, tener equipamiento, todo tipo de equipamiento y tener actividades, ya sea para los nómades digitales. Conozco para los perfecto el adultos mayores y concepto, todo sí. eso. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente se construyen edificios, pero el equipamiento está como a 10 cuadras. O no hay actividades porque tienes que ir a la otra comuna a buscar actividades interesantes. Entonces, ¿cómo podemos ir concentrando en nuevos edificios, nuevos proyectos, el equipamiento, todo tipo, desde Buscover, desde el gimnasio, desde la cafetería, delivery, lavandería, servicios médicos, etcétera, y tener proyectos de actividades? No sé, va a haber un taller de reiki, un taller de biodanza, un taller de constelación familiar, etcétera, terapia alternativa, podemos tener una huerta, ¿me entiendes? Podemos ir reciclando, o sea, todos los nuevos conceptos de sustentabilidad incorporados en estos proyectos de co-living. ¿Quieres aportar nota? ¿Estamos claros? Sí. Ya, estamos trabajando dando esa tipo de asesoría a las constructoras, a la inmobiliaria y a ustedes que vimos que están en el tema, que están administrando, arriendan, o sea, esto se está dando mucho en Europa, se está dando mucho en Estados Unidos. El co-living es lo que viene, digamos. Entonces aquí en Chile todavía estamos medio lentos. Sí. Buena pregunta, porque va muy de la mano con lo que yo estaba comentando. A ver, yo entiendo el concepto de co-living es un poquito distinto de lo que nosotros podemos tener al día de hoy acá. Yo creo que, como bien dice usted, esto en el futuro va para allá, va a haber una beta de eso. Yo creo que va a ser una beta, más que no se va a comer todo el mercado, pero sin duda que se va a abrir un gran espacio para eso. Dicho eso, hay que preguntarse qué es lo que tenemos hoy acá
que me permite esto. Y es precisamente lo que yo le digo, los espacios están. Lo que pasa es que no se utilizan. Entonces, ir de repente, pensando un poquito más alta, ir a una constructora, una inmobiliaria, yo no sé si ustedes han visto los amenities que tienen los edificios en el eje Vicuña Maquena, pero, o sea, Fantasilandia, ¿no? Es así, es brutal, y cuando digo Fantasilandia no estoy exagerando, o sea, vayan, son 4 pisos de juegos para niños, ¿ya? Eso es simplemente uno de los amenities. Tenemos, ¿no es cierto?, la sala para mascotas, para lavar mascotas, para que se bañen un poco ahí. Tenemos el salón multiuso, que es simplemente para estar, es un living. Tenemos la cocina, tenemos el cowork, ¿no? Esto es un desde, ¿ya? Va a depender siempre del perfil del edificio, pero este es el desde. Entonces, la pregunta es quizás, ¿está el espacio? Los espacios están. ¿Estamos utilizando los espacios? No, y eso es precisamente lo que digo yo. Entonces, la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿será sensato ir a la constructora cuando ya tengo todo, entre comillas, ya tengo la infraestructura? Porque si usted me pregunta a mí, creo que ahí quizás el trabajo está más con las comunidades que con las constructoras. O sea, el tema está en las relaciones humanas. Por supuesto que ese es el fondo. Claro, las relaciones humanas, cómo se van dando, cómo se manejan, porque no falta que el vecino puso la radio a todo dar, ¿me entiendes? Todo el mundo la fiesta a las 5 de la mañana y molesta a la persona que está al lado. Entonces, ¿cómo se trabaja la convivencia? ¿Cómo se trabajan los proyectos, la participación de las personas en este tipo de proyectos? Yo creo que ahí estamos súper al debe, porque se venden edificios, se venden departamentos, se venden equipamientos, pero ¿qué pasa con los humanos? ¿Qué pasa con nosotros? No, que este es de derecha, no, que el otro es de izquierda, que el otro es del otro planeta, digamos. Entonces, ¿cómo podemos ir avanzando en eso? Y eso, yo creo que ahí tienen que ver los sociólogos, los psicólogos, gente que trabaja en participación. Y eso no está implementado todavía en ningún lado. Sí, mire, yo le voy a dar un dato, y este es un dato bien duro. ¿Cómo saben los administradores que les va bien? Porque nadie llegó a la asamblea. ¿Ya? Eso es así. Cuando nadie fue a la asamblea, cuando llegó el día de la asamblea y está vacía, el administrador lo mira a uno y le dice, ¿viste que lo hicimos bien? ¿Ah? Esa es la realidad. La verdad es que podrá gustarnos o no, pero esa es la realidad. Y también hay otro tema, que a mayor relación física, hay mayor empatía en las comunidades. ¿Ya? Y ejemplo le podría dar infinitos. Cuando los propietarios tienden a reunirse más, ya y de vuelta de forma física, el chat de vecinos tiende a estar menos hinchado, ¿cierto? Y eso, en la parte, poder generar estas situaciones como las que usted decía, ayudan directamente a esto. Entonces, por eso creo que sería muy bueno que ustedes, no solo son arquitectas, aparte, no solo lo trabajen desde el ámbito del diseño y con quienes diseñan, sino que además me involucraría, trataría de buscar en el mercado lo que ya está. Como les decía en un comienzo, hay 40.000 comunidades en Chile. O sea, es infinito todavía, ¿no es cierto?, el trabajo que se puede hacer ahí. Hola, Cristian. Hola. Por acá. Y a relación a lo que estás comentando, a este cambio futuro que estás invitando a los administradores a hacer dentro de las comunidades, ¿cómo la inmobiliaria lo va a ejecutar? Por ejemplo, si la comunidad abre las puertas, porque cuando uno compra una residencia en un edificio, la idea es que los espacios comunes sean de la comunidad. La invitación que estamos haciendo a este cambio que estamos viendo, que obviamente el gasto común está encareciendo cada vez más, es abrir la comunidad así. Entonces, yo creo que hay espacios que se van a tener que adecuar a esta necesidad. ¿Cómo la inmobiliaria lo van a abordar o cómo las comunidades lo podemos tomar para poder hacerlo? Porque no es lo mismo que entre todo público a los espacios comunes a que entre gente de la comunidad, porque obviamente la persona de afuera no lo va a cuidar de la misma manera que la persona de adentro que tiene su residencia. Sí, es una buena pregunta. Por lo general, de hecho, al día de hoy está normado eso. Es una buena pregunta y te voy a dar el típico ejemplo de la piscina. El propietario puede ir sin ningún amigo o hasta X números, porque en general son niños, ¿no es cierto?, lo que la utilizan. Bueno, lo primero es que el mercado ya está tomando esto y esto nace, les diría, a partir de los edificios multifamily. Parte clave de los edificios multifamily, que no es una modificación que hayamos implementado nosotros en Chile, sino que se usa afuera, es que den al exterior todos los amenities del edificio, que la gente que vaya por la calle pueda ver estos gimnasios, por decirte algo, ¿ya? Por lo tanto, eso ya lo sitúa
en un perímetro que te facilita el control, ¿ya? Si ustedes vieran, hay algunos ejemplos acá en Chile, en que tenemos edificios multifamily que tienen cafetería y que yo puedo acceder desde adentro del edificio o desde afuera del edificio. Dicho eso, yo no puedo desde la cafetería, si no soy residente, acceder al edificio. Entonces, esto es un tema más bien de filtros de acceso que otra cosa. Cuando yo hablo de repente de una clase de cocina, yo puedo partir con mi edificio, pero si no tengo la masa crítica, ¿no es cierto?, voy a tener que salir a buscar para el lado. Ahora, la pregunta evidentemente va de la mano con el perfil del edificio. ¿Cuánta gente necesito, ¿no es cierto?, para hacer las clases? ¿Podrán ser 10, podrán ser 30? Porque efectivamente, por dar un ejemplo simplemente, si van a ser 40 personas, seguramente voy a tener que ir para afuera, ¿ya? Y el control de acceso va a ser lo clave. Al día de hoy el control de acceso tiene ya una tecnología suficiente que te permite validar exactamente quién entra y quién sale, ¿ya? Entonces, yo creo que hay un tema con eso, sin duda, es uno de los desafíos que está por delante también, pero creo que tiene solución y tiene varias aristas de solución. Tenía pregunta, pero era la misma que hizo la señora. Bueno, si está todo así, los invito de nuevamente a trabajar juntos, ¿no es cierto?, y a tomar todos estos desafíos y cumplir, ¿cómo se llama?, con una mejor calidad en todo. Así que estén muy bien. Un fuerte aplauso para don Cristian.